Hola, soy José Luis Villaluenga y les estoy hablando desde España. Yo llevo 20 años dedicado a la consultoría en gestión empresarial de centros veterinarios. Tengo una empresa que se llama Rentabilidad Veterinaria. Yo soy el CEO de la empresa y en esta empresa nos dedicamos a ayudar a las clínicas veterinarias que contratan nuestros servicios a ser más eficientes y a mejorar su rentabilidad. Rentabilidad económica y eficiencia son los dos pilares. Soy también profesor de la Facultad de Veterinaria Alfonso X el Sabio en Madrid, donde imparto un módulo sobre gestión empresarial en el ámbito veterinario. Es para mí un placer participar en este congreso de Vetcoin y quiero dar las gracias a los organizadores, en especial al doctor César Morales, por la oportunidad que me brinda de compartir ideas, experiencias, conocimientos con todos ustedes. Todo lo que yo les voy a transmitir es fruto de mi experiencia. Yo no soy veterinario, soy biólogo y todo lo que he aprendido, aprendo y seguiré aprendiendo en estos 20 y espero que todavía me queden 5 o algunos años más de dedicarme a algo que me apasiona, que es ayudar a los veterinarios a mejorar la rentabilidad de sus centros. Mi experiencia fundamental es en España, pero también he trabajado en clínicas en Chile y también he trabajado en algunas clínicas en México. Bueno, la charla que voy a impartirles ahora es cómo controlar periódicamente los indicadores básicos de gestión, que hay otra charla dentro del Congreso donde se los enumero. Aquí vamos a profundizar en cada uno de ellos y posteriormente vamos a ver qué decisiones y cómo se pueden tomar en base a esos indicadores. ¿Les parece interesante? Comenzamos. Siempre me gusta compartir con mi audiencia los objetivos. Los objetivos es todo aquello que a mí me gustaría que al acabar mi charla, pues todos ustedes fueran capaces de conseguir. Entonces, el primer objetivo que me marco es que sean capaces de identificar qué es un indicador de rendimiento, lo que se llama en el acrónimo inglés KPI. El segundo objetivo es enumerar los diferentes tipos de indicadores que existen. El tercero, listar esos 10 indicadores básicos, que ya listamos también en la otra charla. Cuarto objetivo, entender qué mide y para qué sirve cada uno de esos 10 indicadores básicos. Y un quinto objetivo, indicarles o que sean capaces de tomar decisiones en su veterinaria basándose en los datos que han obtenido de esos indicadores. Cualquier empresa que se monte, el objetivo es ganar dinero. Me puede decir alguno de ustedes, hombre, es que las ONGs no tienen por qué ganar dinero, ¿vale? Pero si no hay alguien que meta dinero en esa ONG, o sea, una empresa pública no tiene que ganar dinero, pues porque no tiene por qué ganar dinero. Todas las empresas se crean para generar dinero, para ganar dinero. Si no, evidentemente no se crea una empresa. ¿Y por qué necesita ganar dinero? Porque esa empresa va a tener que pagar a la administración unos impuestos, va a tener que pagar a los proveedores, va a tener que pagar a los trabajadores, va a tener que pagar a los socios y va a tener que dar dinero para inversiones y para los propietarios. Entonces tiene que, evidentemente,
eh, ponerse como objetivo máximo ganar dinero. Mirar, cuando yo voy a clínicas veterinarias y hablo con los propietarios, me dicen cosas que yo creo, bajo mi punto de vista, y quiero compartirlo con todos ustedes, que es diferente a ganar dinero. Hay algún propietario que me dice, oye, aquí ingresamos mucho dinero. Bueno, ingresar mucho dinero no es índice de ser rentable o de tener un beneficio. ¿Por qué? Porque si ingresas mucho dinero y tienes muchos gastos, pues o más gastos que ingresos, aunque ingreses mucho dinero, la empresa no es rentable. Hay otros que me dicen, no, no, aquí gastamos poco dinero o los gastos aquí son pocos. Pero claro, si los gastos son pocos, posiblemente no lleguemos a los clientes, no formemos a nuestros empleados, no ofrezcamos los servicios, no tendremos equipamientos de última generación y posiblemente nuestros ingresos también serán pequeños. ¿Vale? Hay otros que me dicen, no, no, si yo tengo suficiente dinero para vivir. Cuando me dicen eso, pues yo me quedo un poco reflexionando. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un nivel de dinero diferente para poder vivir. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no? Entonces, decir, ¿tengo suficiente dinero para vivir? Bueno, a lo mejor ese dinero no me es suficiente para mí. O a lo mejor excede 5 o 6 veces lo que yo necesito. Hay otros que me dicen, bueno, yo lo que busco es poder pagar a todo el mundo. Bueno, eso es evidente. Yo tengo que intentar pagar a todas las personas que son partners de mi negocio. Pero evidentemente eso tampoco es ganar dinero. Lo que pago de impuestos, pago muchísimos impuestos. Yo cuando alguien me dice eso, digo, santos impuestos. ¿Por qué? Pues porque si pagas muchos impuestos, posiblemente es que estés ingresando mucho dinero. Mirar, aquí en España, aunque ya se va mejorando bastante, cuando yo voy a muchas clínicas veterinarias y pregunto al propietario, ¿tú cuánto ganas al mes? ¿Cuál es tu salario? Hay algunos que me responden según la regla del LQS. ¿Qué es eso del LQS? L, lo, que, qué, y ese sobra. Yo gano lo que sobra. ¿Cómo que gana lo que sobra? Sí, sí, yo voy pagando a todo el mundo y luego pues el dinero que sobra lo cojo. Eso es un grave error. Un propietario siempre tiene que tener un salario, ¿de acuerdo? Pueda pagárselo o pueda no pagárselo, ¿de acuerdo? Entonces, eso de la ley del LQS, que ocurre en más clínicas veterinarias de la cuenta de lo que debería ocurrir en España, no es algo operativo. ¿De acuerdo? Entonces, estaréis conmigo de acuerdo que ganar dinero es diferente a estas 6 cosas que hemos visto aquí. Ganar dinero, fundamentalmente, es una resta, ¿no? Nosotros tenemos unos ingresos, nosotros tenemos unos gastos. Si restamos los gastos que están en rojo de los ingresos en negro, vamos a tener un beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí podemos hablar de que ganamos dinero. Es como mínimo una resta. Mirar, también lo mencioné en la otra charla, una persona que admiro mucho porque escribió un libro que tenéis ahí que se llama Mi vida y mi obra. Ha sido reeditado últimamente, yo he conseguido un ejemplar en castellano, en español, a través de Amazon. Pues este libro lo escribió en el año 1902. Fijaros si ha pasado tiempo, ¿verdad? Siglo XX, estamos en el siglo XXI. Fijaros qué cosas, en ese libro aparecen muchísimos mensajes de gran empresario. Pero fijaros lo que dice ahí el señor Henry Ford. Poner el servicio antes que el beneficio.
Dice, sin beneficio, las empresas no pueden crecer. No hay nada inherentemente malo en obtener un beneficio. Las empresas de negocios bien gestionadas no pueden dejar de obtener un beneficio, pero el beneficio vendrá por el buen servicio. No puede ser la base, debe ser el resultado del servicio. Os resumo, ¿qué quiere decir Henry Ford? Iba a decir el nombre de un actor que todos conocéis. ¿Qué quiere decir Henry Ford? Pues mirad, que las empresas, y las clínicas veterinarias sois empresas, no tenéis que avergonzaros por ganar dinero. Y de lo que se trata es de ganar el mayor dinero posible para dar el mejor servicio a los clientes externos, propietarios y mascotas, e internos, empleados. Entonces, cualquier empresa tiene que buscar el beneficio. ¿Y qué es el beneficio? Pues ingresos menos gastos. Pero fijaros lo que dice. Lo primero que yo tengo que hacer es buscar el beneficio por el servicio, no justo al contrario. O sea, las empresas no deben de plantearse funcionar para obtener beneficios, sino para dar un buen servicio. ¿Un buen servicio a quién? A la sociedad, a los clientes. Si las empresas se centran en dar un buen servicio, nos traerá beneficio. Si nos centramos solamente en el beneficio, probablemente demos un mal servicio y no seamos rentables y nos veamos obligados a cerrar. Entonces, poner el servicio antes que el beneficio. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esta reflexión, pero yo la comparto 150%. Yo llevo 20 años trabajando en el sector de las clínicas veterinarias y yo me encuentro y me encontraré algunas clínicas que son más rentables que otras. Algunas clínicas que llevan 6 años funcionando y facturan 600.000 euros y tienen 10 trabajadores. Otras que llevan el mismo tiempo facturan 100.000 y tienen 3 trabajadores. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuáles son las razones de que haya clínicas más rentables que otras? Bueno, yo os he puesto ahí, o les he puesto a ustedes, algunas razones de las que yo he encontrado. Primero, porque son más eficientes en la gestión de sus recursos. ¿Qué recursos tiene que manejar una empresa? Pues una empresa tiene que manejar recursos de 4 tipos. Primero, recursos económico-financieros, o sea, necesita dinero. Si es al principio de la puesta en marcha de la empresa, tendrá que sacar el dinero del bolsillo de los socios o de los bancos o de los bancos. ¿Qué otro recurso necesita? Si la empresa ya está funcionando, pues ¿de dónde sacará los recursos? De los beneficios. Primer tipo de recurso hemos dicho, los recursos económico-financieros. Segundo tipo de recurso, recursos humanos. Yo necesito personas para que esa empresa funcione, de servicios. Necesitamos recursos materiales. Necesitamos en una clínica veterinaria equipamientos. Necesitamos instalaciones. Necesitamos medicamentos. Necesitamos alimentación. Y luego necesitamos un cuarto tipo de recurso, que son los recursos tecnológicos. Necesitamos conexión a Internet, ordenadores, un programa informático, un Wi-Fi, un tablet, etcétera, etcétera. Entonces, las clínicas más rentables son aquellas que las 4 patas del taburete están bien asentadas y se gestionan de forma constante y continua. Entonces, yo puedo intuir y predecir si una clínica está en un grupo u otro, ¿vale? Por una serie de indicios. Y unos indicios pueden ser esos indicadores. Entonces, vamos a hablar de indicadores y lo importante es saber cuáles son los indicadores de buena gestión de una clínica veterinaria. Yo voy a compartir con ustedes los indicadores de buena gestión de una clínica veterinaria en España, que coincide bastante con una clínica europea y que podríamos decir que también son extrapolables a una clínica de Latinoamérica.
¿Qué hay que medir? Pues los gerentes, que debería de ser o uno de los propietarios o el único propietario o un gerente interno o externo, deben de saber que hay una serie de datos numéricos, una serie de indicadores que nos pueden ayudar a comprobar la salud empresarial y el rendimiento de una empresa llamada clínica veterinaria. Entonces, ¿para qué? Pues para saber si esos indicadores cumplen las buenas prácticas de una clínica bien gestionada y si no los cumplen, ver los desvíos, analizar e identificar la causa de los desvíos y tomar decisiones. Porque tomando decisiones, ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a estar más cerca del éxito que si no medimos indicadores y si no controlamos los mismos y si no tomamos decisiones. Esos indicadores, en inglés, es una palabra que todos ustedes conocen, se denomina KPI, ¿vale? Key Performance Indicators. ¿Qué es un KPI? Bueno, pues son, traducido al castellano, al español, pues son indicadores clave de rendimiento empresarial de cualquier empresa. Yo les voy a hablar a ustedes aquí de indicadores de una clínica veterinaria. Normalmente, ¿qué es lo que hace un indicador, un KPI? Pues medir la eficiencia y la productividad de las acciones que desarrollan las empresas, de las acciones que desarrollan las clínicas veterinarias, en su caso. Y como les decía, ¿para qué me sirve a mí medir un indicador? Pues para compararme, para saber si los indicadores siguen las normas de buena gestión, ¿vale? Y si no siguen, pues tomar decisiones para intentar conseguirlos. Entonces, lo importante es saber cuáles son los KPIs más adecuados al sector, estamos hablando del sector de la veterinaria, y al negocio donde nosotros nos estamos moviendo, que es el sector de los animales de compañía. Hay indicadores o KPIs que valen para todos los sectores, son genéricos, pero hay otros que son más específicos o tienen más valor en determinados sectores y negocios. Es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla de hoy. Los KPIs son instrumentos de navegación que usan los gerentes para conocer si su negocio va por un camino exitoso o no. Ahí les pongo un libro que me compré hace varios años, está en inglés y que para mí es un poco la Biblia de los indicadores, de los KPIs, porque aparecen 75 indicadores. ¿De acuerdo? Es un libro muy fácil de leer, donde aparece el indicador, en qué área está, cómo se mide, para qué sirve, etcétera, etcétera. Y yo les recomiendo a ustedes, no llevo ninguna comisión con este libro, está en inglés, ya les digo, que si pueden lo ojeen. Van a existir varias áreas de control dentro de los indicadores y normalmente lo que se hace con los indicadores es crear un cuadro de mando, es controlar 4 o 5 indicadores periódicamente, mensualmente, trimestralmente, periódicamente, cada 6 meses. Y ese cuadro de mando va a poder ir viendo la evolución de esa empresa y va a permitir tomar decisiones hacia un lado o hacia otro en función del grado de cumplimiento de esos objetivos y del grado de cumplimiento de esos números que hay en los indicadores. Evidentemente, ¿dónde están la mayoría de los números que nosotros vamos a obtener y vamos a relacionar para conseguir los indicadores? Pues en un soporte electrónico. Llámese un programa informático específico de clínicas veterinarias. Allí en Latinoamérica, en México yo conozco, pero habrá más de los que les voy a decir. Está Skenda, está Cubet y seguro que hay otros muchos.
programas específicos de gestión que nos permiten, si se meten evidentemente todos los datos de gestión en la clínica, todos los datos de historial del animal, todo lo que se le factura a esa mascota, si metemos todos esos datos, luego el ordenador nos lo va a dar. Pero si no tienen ustedes un programa, como mínimo deberían de tener plantillas de Excel para poder tener los resultados y poder jugar con ellos y hacer datos numéricos y confrontar unos datos con otros. Entonces, en el programa informático tendremos esos datos numéricos. Hay que saber de cada programa dónde están, cómo se pueden sacar, en qué área están. Hay que relacionarlos entre sí y compararlos históricamente con nuestra evolución y también con la competencia. Mirar, siguiendo a ese libro que les he comentado, esos 75 indicadores los divide en 6 áreas. Hay indicadores de tipo económico-financiero, hay indicadores de clientes, hay indicadores de empleados, hay indicadores de atención al cliente, hay indicadores de procesos operativos y hay indicadores de marketing y ventas. O sea que digamos que ese libro, que como les decía yo antes, para mí es uno de los libros más amplios que hay a nivel mundial en indicadores, los divide en esas 6 áreas. Lo que yo voy a hacerles ahora es darles 5 indicadores, 5 de cada una de esas 6 áreas. De tal forma que yo les voy a dar 30 indicadores. Pero de esos 30 voy a elegir 10. Y esos 10 vamos a profundizar en ellos. Son los 10 indicadores básicos. Vamos a explicar cómo se miden, por qué se miden, cuándo hay que medirlos y cuáles son los resultados de una clínica bien gestionada. Bueno, pues aquí tienen ustedes 5 indicadores económico-financieros. Solamente se los voy a comentar. Un primer indicador es el porcentaje de crecimiento interanual en los ingresos totales. Lo mismo, el porcentaje y el incremento de los ingresos en servicios en relación a los ingresos en productos. Los ingresos en servicios de medicina preventiva en relación a los ingresos de medicina reactiva. Los costes de las compras partido por los ingresos totales y el EBITDA, que ya hemos comentado. Esto es un acrónimo. Estos son ganancias antes de impuestos, depreciación y amortizaciones, es lo que significa el EBITDA. Luego lo veremos en profundidad. Aquí les pongo otros 5 indicadores, pero de otro área, el área de clientes. Aquí, por ejemplo, un indicador, que luego nos quedaremos con él y hablaremos, es el flujo neto de clientes. Otro indicador sería el número de clientes activos y, evidentemente, su evolución. Otro indicador sería la media de visitas por clientes activos. Otro indicador sería el ticket medio por cliente activo. Y un indicador sería visitas felinas partido por visitas caninas. De estos indicadores de clientes he elegido 4, que son los que introduciremos dentro de esos 10 básicos. Porque evidentemente una empresa como es una veterinaria vive fundamentalmente de sus clientes. Somos empresas de servicios, fundamentalmente. Aquí les pongo 3 indicadores de empleados. Por ejemplo, el ratio de auxiliares veterinarios, los ingresos por veterinario, los ingresos por empleado, la tasa de rotación de empleados y un quinto que serían los costes salariales sobre el total de los ingresos totales. ¿De acuerdo? Si nos vamos al cuarto área, que son indicadores de atención al cliente, pues aquí tenemos un primer indicador que sería el índice de satisfacción del cliente, otro indicador que sería el número o porcentaje de quejas y reclamaciones de clientes, el porcentaje de clientes desertores. El cliente desertor es aquel que lleva más de 12 meses
sin hacer una transacción en nuestro centro veterinario. Otro indicador sería el gasto anual medio por cliente activo y otro indicador que le he elegido para revisarle dentro de esos 10 es la escala NPS, que es el acrónimo de Net Promoter Score. Luego lo veremos un poco más en profundidad. Aquí tenemos 5 indicadores de procesos operativos, el ratio diagnóstico, luego explicaremos de qué se trata, el porcentaje de ingresos en cirugía respecto a los ingresos totales de servicios, el porcentaje de pacientes caninos vacunados, el porcentaje de pacientes felinos vacunados y los planes de salud partido por pacientes activos. ¿De acuerdo? Y el sexto indicador, o el área de indicadores, perdón, que es el área de marketing y ventas. Aquí les pongo 5 indicadores, como son la cuota de mercado, la tasa de conversión de las campañas preventivas que nosotros elijamos, ¿vale? El crecimiento del ticket medio, las métricas de redes sociales que podemos elegir y la inversión en marketing. ¿De acuerdo? Aquí lo que yo les he puesto son 5 indicadores por cada una de las 6 áreas. Total, 30. Son muchos indicadores para una clínica veterinaria. Además, hay indicadores, unos fáciles de conseguir porque los da el programa informático, otros menos fáciles porque aunque los da no los da de forma directa, sino hay que calcularlos, y otros que son más difíciles. Entonces lo que yo he hecho es identificar los 10 básicos y empezar a trabajar con ellos. Entonces, estos son los 10 indicadores básicos que yo les recomiendo que comiencen a trabajar con ellos. En primer lugar, se los voy a enumerar y luego vamos a ir viendo uno por uno. El primer indicador son los ingresos totales. El segundo indicador serían ratio de ingresos servicios partido por los ingresos de productos. El tercer indicador sería el ratio diagnóstico. Ahora les explico cada uno de ellos, cómo se calculan y qué significa. Un cuarto indicador serían los clientes activos. Un quinto indicador, flujo neto de clientes. Un sexto, la media de visitas de los clientes activos. Un séptimo indicador sería el ticket medio de los clientes activos que han venido en este año o en estos últimos 12 meses. El número de pacientes necesario para el trabajo de un veterinario. El EBITDA, ya hemos hablado de él, que son los beneficios antes de impuestos, intereses y amortizaciones. Y luego la escala NPS, que vamos a profundizar un poco en qué consiste y cómo se calcula. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es ir cogiendo uno por uno y analizándolos un poco en profundidad. Hemos cogido el indicador ingresos totales. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, lo que he hecho es dividir la diapositiva en 3 partes. Primero nombro el indicador arriba y luego me respondo a la pregunta: ¿por qué es importante ese indicador? ¿Cómo se mide? ¿Y cuál es el valor recomendado? ¿De acuerdo? Entonces, el indicador porcentaje de crecimiento de ingresos totales, ¿por qué es importante? Porque valora la evolución de los ingresos de la clínica en el último año. Entonces, ¿cómo se mide el porcentaje de crecimiento? Pues dividiendo los ingresos del año actual partido por los ingresos del año anterior. Siempre sin IVA. Mirar, dar aquí qué valores son los recomendados. Dar aquí valores recomendados son difíciles. ¿Por qué? Pues porque si una clínica lleva 1 año o 2 años, ¿qué valor damos? Si una clínica
lleva 5 años y factura 500.000 euros y otra lleva 5 años y factura 1.000.000, ¿qué valor recomendado damos? O sea, a veces es complicado. Lo que sí es importante, lo que sí es importante es que siempre tiene que ser un valor por encima del mercado. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que si el mercado de las clínicas veterinarias en España globalmente crece un 10, nosotros para poder ser competitivos deberíamos de crecer siempre por encima del valor del mercado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si crecemos por debajo del valor del mercado, perdemos cuota de mercado. Y si perdemos cuota de mercado, ¿qué quiere decir? Que decrecemos. Y en este mundo tan competido y tan competitivo, o creces o decreces. Y este indicador se debería de medir mensual, o sea, el mes de julio comparativamente con el mes de julio del año anterior, trimestralmente, cómo he facturado yo el año 2000, el primer trimestre primer semestre, trimestral, semestral o anualmente, cuánto he facturado yo el primer semestre del 2021 en relación al primer semestre del año 2020, ¿vale? Y por daros un valor, porque bueno, para que os quedéis con una idea, pues el mercado debería ir de crecer pues entre 5 y 10% del mercado. ¿De acuerdo? Vamos a un segundo indicador. El indicador que son los ingresos de servicios partido por los ingresos de productos. En la charla anterior, que también tengo en este congreso, os he comentado en una diapositiva las áreas que yo llamo ingresos de servicios y las áreas que yo incluyo en las áreas de productos. Pero en el área de servicios yo incluiría ingresos en consulta, vacunaciones, cirugías, pruebas de imagen, pruebas laboratoriales, hospitalizaciones, urgencias. Y los ingresos en productos, ¿qué serían? Alimentación, medicamentos con y sin receta, accesorios, ¿vale? Condroprotectores nutracéuticos, ¿vale? Y luego tendríamos un tercer área diferente que sería la peluquería. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mirad, los servicios siempre tienen mayor margen, mayor beneficio que los productos. Entonces, no es lo mismo tener en una clínica veterinaria que factura 100 euros, 80 euros de servicios y 20 euros de productos que no 50-50. Aunque los ingresos sean los mismos, los beneficios varían. Entonces, ¿por qué es importante este indicador? Porque valora la relación de los ingresos en clínica, se relaciona evidentemente con el margen, que tiene mayor margen la clínica, y en tienda. Ya os digo que una clínica que tenga 100, 80, 20, pues va a tener mayor beneficio que aquella que sea 50-50. ¿Y cómo se mide? Pues muy fácil. Dividiendo los ingresos de áreas de negocio de las áreas de servicios por los ingresos de áreas de negocio de la parte de productos. ¿Cuáles son los valores recomendados? Pues lo ideal sería en una clínica veterinaria generalista 70-30. Quiere decir que el 70% de los ingresos o más deberían de ser en servicios y el 30% o menos en productos. Y bueno, esto lo que habría que ver es hacer una valoración trimestral, año a año, cada trimestre y anualmente. ¿De acuerdo? Aquí tenéis lo que os he comentado, las consultas, las vacunaciones, las cirugías. Esto sería el total de servicios y esto sería el total de productos. Aquí os he puesto porque los antiparasitarios son un grupo de medicamentos que son importantes que los valoremos aparte y yo recomiendo, si se puede, sacarlo como una parte específica de
los productos, ¿vale? Para ver cuántos antiparasitarios vendemos y si las campañas que hacemos de antiparasitarios funcionan o no. Vamos a un tercer indicador, lo que sería el ratio diagnóstico. ¿Qué es el ratio diagnóstico? Vamos a decir cómo se mide. ¿Cómo se mide? Pues son los ingresos en pruebas de imagen más pruebas de laboratorio, partido por los ingresos totales de los servicios veterinarios. ¿Queda claro? O sea, ingresos en imagen más laboratorio, partido por el total de ingresos de servicios. ¿Para qué? ¿Por qué es importante este ratio? Porque valora el uso de las pruebas de imagen y de laboratorio en el colectivo de clientes activos. ¿De acuerdo? Es una medida de rentabilidad de equipos. Dicho de otra forma, como 1 de cada 5 clientes como mínimo debería de salir con al menos una prueba de imagen o una prueba de laboratorio. Este valor recomendado habría que mirarlo trimestral, semestral, anualmente. Y un dato muy importante, este ratio debería de estar por encima del 20%. ¿De acuerdo? Nos vamos al ratio, perdón, al indicador cuarto, número de clientes activos. ¿Por qué es importante? Porque los clientes activos son los clientes actuales y son los clientes que nos van a dar la facturación de la clínica. Es importante saber cuántos clientes activos tenemos, ¿de acuerdo? Para saber a cuáles podemos hacerles oferta de nuestros servicios y productos. ¿Cómo se mide? Pues se calcula el número de clientes que al menos nos han hecho una transacción económica en los últimos 12 meses. Esto normalmente los programas informáticos lo dan directamente, ¿de acuerdo? ¿Y qué habría que medirlo anualmente? ¿Cuál sería el valor recomendado? Bueno, por dar aquí un valor recomendado no se puede dar. Lo que sí se puede decir es que deberíamos de tener un crecimiento anual sostenido, ¿vale? Que podemos distinguir clientes entre lo que son clientes propietarios y lo que son pacientes mascotas. Y normalmente se va a relacionar ese número de clientes activos con los veterinarios que trabajan en la clínica. Mirad, un dato curioso que os doy para que lo sepáis. Aproximadamente cada propietario, cada cliente que acude a una clínica veterinaria en España tiene aproximadamente 1,2 mascotas. Quiere decir que yo puedo calcular, si yo calculo el número de clientes, puedo calcular aproximadamente el número de pacientes multiplicándolo por 1,2. ¿Vale? Eso es un ratio que he sacado de, bueno, de mis 20 años de trabajo con más de 300 clínicas veterinarias y comparando estos datos con otros consultores que nos dedicamos también en España a esto. ¿De acuerdo? El quinto indicador que hemos elegido o que he elegido sería el flujo neto de clientes. ¿Por qué es importante? Pues porque valora si estamos ganando o perdiendo clientes activos. ¿Y cómo se mide esto? Hay programas informáticos que nos lo dan directamente también, pero es muy fácil. ¿Quiénes son nuestros clientes activos de un año? Pues los que han entrado por primera vez, los nuevos, los clientes repetidores que vinieron el pasado año y los clientes recuperados que no vinieron el año anterior, pero sí el anterior al anterior. Entonces es sumar nuevos repetidores y recuperados y restar los perdidos, los que llevan más de 12 meses sin venir. ¿Y qué tiene que...? Esto normalmente yo recomiendo que se haga anualmente y el balance, este flujo neto de clientes, siempre tiene que ser positivo. Siempre tenemos que tener más clientes nuevos, repetidores y recuperados que perdidos. ¿De acuerdo? Indicador número 6. La media de visitas por cliente activo. ¿Por qué es importante? Porque valora la repetición de las visitas de nuestros clientes activos. Se puede calcular por separado, clínica o tienda, o se puede hacer global.
Entonces, ¿cómo se mide esto? Pues dividiendo el número total de visitas por el número total de clientes activos. Como os decía antes, se puede calcular el número de visitas a la clínica partido por el número de clientes activos de la clínica, o el número de visitas a la tienda partido por el número de clientes de la tienda, ¿vale? Recomiendo controlarlo trimestralmente y obligatoriamente anualmente. Y para una clínica, aquí sí os puedo dar algún dato. Ya os digo que estos datos son de España. Extrapolarlos a otros países de Latinoamérica, bueno, por lo menos hay un espejo, pero a lo mejor extrapolarlo es un poquito difícil. Pero bueno, por lo menos tener una referencia. Pues para una clínica de 5 años de antigüedad, el número de visitas a la clínica deberían de ser más de 5, el de las visitas a la tienda más de 3 y el de las visitas totales, si consideramos no por separado la clínica y la tienda, pues serían más de 6. ¿De acuerdo? Indicador 7, ticket medio por cliente activo. ¿Por qué es importante? Porque valora a nuestros clientes activos y lo que compran. ¿Cómo se mide este indicador? Pues dividiendo los ingresos totales partido por el número total de clientes activos. ¿De acuerdo? Hay que valorarlo trimestral y anualmente, y para una clínica de 5 años de antigüedad, pues el precio del ticket medio debería de ser entre 1,25 y 1,50 el precio de la consulta ordinaria. ¿De acuerdo? Aquí funciona mucho para subir el ticket medio la venta cruzada. ¿De acuerdo? Aquí, aunque la diapositiva ponga solamente 1,25, o sea, entre 1,25 y 1,50. No sé por qué no lo ha cogido. Indicador número 8, pacientes por veterinario. Valora. ¿Por qué es importante valorar este indicador? Valora si hay suficientes pacientes para el total de veterinarios. ¿Cómo se mide? Pues dividiendo el número de pacientes por el número de veterinarios a jornada completa de trabajo. Aquí en España la jornada completa de un veterinario sería entre 37 y 40 horas. Y el valor recomendado, recomendamos medirlo anualmente y serían 650 pacientes por veterinario a jornada completa. ¿Esto para qué me sirve? Para ver si me sobran veterinarios o para ver si me faltan clientes. Esto es la voz pasiva, las dos partes de la moneda. ¿De acuerdo? Indicador número 9, el EBITDA. Las ganancias antes de impuestos, tasas, depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué es importante? Porque es el mejor indicador de proyección futura de la clínica veterinaria. Es el mejor indicador financiero sobre rentabilidad de cualquier empresa. ¿Cómo se mide? Pues trabajando con la cuenta de pérdidas y ganancias. Una clínica veterinaria de 5 años debería de tener un EBITDA entre el 5 y el 20%. Y se debería de medir anualmente. ¿Qué quiere decir un EBITDA de entre 5 y 20%? Pues que de cada 100 euros que se ingresan, entre 5 y 20 euros o moneda del país que sea, debería de quedar de ganancia después de pagar a todo el mundo. Y aquí os pongo la cuenta de resultados. O sea, yo tengo unos ingresos, unos costes de las compras, tengo un margen, unos costes salariales, unos costes generales y tendría el EBITDA más las amortizaciones. Aquí os voy a dar algunos datos. Mirad, no están puestos en la diapositiva, pero los digo de palabra. Una empresa no debería de gastar más, una empresa veterinaria, más del 30% de sus ingresos totales en compras. Debería de gastar entre el 25 y el 30. Una empresa que esté pues, debajo del 25 está comprando muy bien. Entre el 25 y el 30, bien, y por encima del 30, mal.
De tal forma que si tenemos entre un 25 y un 30, pues el beneficio bruto sería entre un 70 y un 75%. ¿Qué costes salariales puede permitir como máximo una empresa? Una empresa veterinaria, pues entre el 35 y el 40% de los ingresos. ¿De acuerdo? Entre el 35 y el 40% de los ingresos totales. Y los costes generales que son los costes de explotación, recordemos, suministros, luz, agua, teléfono, gas, combustible, reparaciones de coches, reparaciones de la clínica, marketing, seguros, página web, alarma, gestoría, etcétera, 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 etcétera. Esos son los gastos generales o de explotación. Pues esos gastos deberían de estar entre el 15 y el 20%. De tal forma que si sumamos, el EBITDA, sumando las amortizaciones, debería de estar entre el 5 y el 20%. Recordar, valores recomendados, costes de las compras entre el 25 y el 30, costes salariales entre 35 y 40 y costes generales entre el 15 y el 20, para una EBITDA de entre el 5 y el 20. Nos vamos al último indicador de los 10 básicos que he elegido, que es lo que se conoce con el nombre de escala NPS, el Net Promoter Score. ¿Por qué es importante? Porque valora el índice de repetición o recomendación de nuestro servicio, de nuestra empresa, a otros clientes. Se hace una pregunta y se valora la respuesta de 0 a 10. La pregunta que se hace es, si usted recomendaría nuestra clínica veterinaria a un amigo, a un familiar o a un colega, valore usted entre 0 y 10. Veremos ahora que en función de la puntuación vamos a tener unos clientes que van a ser promotores, vamos a tener otros que van a ser neutros y otros que van a ser detractores. Y bueno, ¿cuál va a ser el valor recomendado? Dependerá de cada sector industrial de servicio. Lo recomendable sería entre un 60 y un 80%. Mirad, os pongo un ejemplo de cómo se calcularía esto. ¿Con qué grado de probabilidad recomendaría nuestra clínica a un familiar, a un amigo o a un conocido? Puntúe de 0 nunca a 10 siempre. ¿De acuerdo? Entonces, los que nos puntúan de 0 a 6, ¿vale? Son detractores. Los que nos puntúan de 7 y 8 son neutros y solamente los que nos puntúan como 9 y 10 serían promotores. Pues, ¿cómo se calcula la escala NPS? Pues dividiendo el número, el porcentaje de promotores, ¿vale? Perdón, restando el porcentaje de promotores del porcentaje de detractores. ¿De acuerdo? Y ese porcentaje, ¿cómo se calcula? Pues calculando el número de detractores o el número de promotores por el total de encuestas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? 0 nos puntúa una persona, 1, 2, 2, 0, 7, 110, 8, 470, 9, 400 y 10, 300. ¿De acuerdo? Entonces, los detractores serían 19, si yo sumo estos son 19, partido por 1000, y por 100 sería un 2%, y los promotores serían 700, los dos, partido por 1000, eso no son 9, eso es el cierre del paréntesis, por 100 sería un 70. Entonces aquí el resultado serían 70 menos 2, un 68%. ¿Vale? ¿Para qué calcular estos indicadores? Bueno, pues para saber si nuestros indicadores coinciden con los valores recomendados. Si no coinciden, tomar decisiones, ¿vale? ¿Para qué? Pues para intentar ser mucho más eficiente. Y bueno, ya estoy terminando. Me gustaría poneros unas conclusiones. Y es que no podemos esperar a final de año para saber si nuestra clínica está funcionando bien o mal. Estos controles, estos 10 indicadores, hay que controlarlos mensual, trimestral, semestral
y anualmente. Debemos de controlar un número significativo de indicadores de forma periódica. Yo os aconsejo como mínimo esos 10, que no son difíciles de controlar, ¿vale? Y analizar los valores que yo os he dicho recomendados. Si estáis por encima, pues seguir haciéndolo así, y si estáis por debajo algo tendréis que cambiar. Si no controláis con objetivos y con indicadores, vais a correr un gran riesgo, y el riesgo es que las cosas al final del año puedan haber ido mal y no nos hayamos dado cuenta. Y si no tenemos un control trimestral y las cosas van mal y nos damos cuenta a final del año, pues evidentemente ya no podemos corregir nada y nos van a ir mal las cosas. Podemos perder dinero, perder clientes, perder empleados, incluso podría comprometer la supervivencia de la clínica. Y bueno, para terminar, otro pensamiento de Ford, ver una cosa claramente en la mente hace que comience a tomar forma. Quiero deciros, chicos, si vosotros pensáis, y he sido capaz de convenceros de que los indicadores os ayudan a mejorar la eficiencia, pues poneros esos 10 indicadores, o si no 5, y luego ir creciendo gradualmente y controlarlos. Y en base a los resultados y a los números, tomar decisiones. Entonces, chicos, a la acción. ¿A qué esperáis para anotaros los indicadores, saber dónde están los números en vuestro programa informático, en vuestro blog y medirlo? Y nada más, muchísimas gracias. Ahí tenéis mi correo electrónico, si queréis, tenéis alguna duda o queréis comentarme algo. Y tenemos una página web que es rentabilidadveterinaria.es, donde colgamos aproximadamente cada mes un artículo de gestión, y tenemos en estos años, pues yo creo que tenemos unos 50 o 60 artículos que os podéis descargar gratuitamente. Nada más y muchísimas gracias a todos.